Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024, viernes ya, y lo prometido es deuda. De nueva cuenta tengo el honor de tener como invitado a George Dylan, nos debíamos más charlas todavía, así es que cada viernes vamos a hablar de distintos temas y hoy, de acuerdo con las fechas que van corriendo, pues vamos a hablar de no solo de nuestra independencia, si es que efectivamente se consumó, sino también vamos a trasladarlo a nuestro presente si este México rumbo al 2024 es efectivamente independiente, tiene visos de conseguir una mayor soberanía, de que reviva ese nacionalismo que festejamos justamente en este mes patrio. Así es que, pues vamos a hacer un amplio recorrido, no nos vamos a detener mucho en la historia, puesto que la mayoría ya la conocemos, pero sí vamos a dar a conocer algunos aspectos quizá inéditos para muchos de esta independencia que este mes patrio celebramos. George, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué vale? Pues aquí estamos bien, listos para este tema que es en boga en estas fechas para todos. Bueno, tú sugeriste el tema y dijimos que más allá de abordar lo que ya todo el mundo conoce, hay algunos aspectos que a mí me gustaría considerar como el hecho de este inicio de la independencia, ¿efectivamente era un grito por la independencia o de qué se trataba? Me parece que es como uno de los grandes mitos de la historia mexicana, al cual siempre vemos como algo que Miguel Hidalgo ya estaba planeando y que él era el gran cabecilla que estaba ahí pululando entre la gente para que se levantara en armas contra el gobierno español opresor que nos tenía sometidos, ¿no? A todos nosotros aztecas conquistados. Bueno, ¿cuál era el contexto? En España, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en México en vísperas de esa declaratoria de independencia? ¿Cómo era el virreinato en ese entonces? La colonia, plena colonia, y el descontento mmm, naturalmente de los originarios de esta tierra, pero yo lo concentro más ese descontento en las castas, en las clases que no tenían el reconocimiento de la corona y que no tenían manera de aspirar a mejores posiciones dentro de los gobiernos y dentro de la economía. Naturalmente, sí, no había un reconocimiento de la corona. Sí lo tenían, pero no era, como bien dices, no había una posibilidad de ascensión. Pero era muy interesante porque, contrastándolo con lo mismo de actualmente y en el siglo pasado, era muy interesante ver la comparativa de que todos oprimen piramidalmente, ¿no? El español peninsular oprime al criollo, el criollo al mulato, el mulato al indígena y todo va así, ¿no? Descendiendo. Y el indígena, a pesar de eso, también discrimina al criollo, sí, al criollo, porque pues, ni es español, ni es indio, Gachupín les dicen, ¿no? también a los españoles peninsulares. De hecho, ese es uno de los gritos de Miguel Hidalgo. Vamos a salir a coger gachupines. Bueno, y el contexto de España, el despilfarro de diversos reyes, las orgías que se organizaban en plena corte, en fin, un imperio que llegó a ser el más poderoso del mundo en su época, por encima de los ingleses incluso, por la extensión de territorios conquistados y sin embargo en plena decadencia. Está en ¿Tuvo algo que ver eso con la independencia? claro, pero tiene que ver también otros factores. Por ejemplo, lo mencionabas, Inglaterra no es que era como que un gran rival, sino que Inglaterra estaba ascendiendo. La potencia era Francia, no, era España, pero ya en decadencia. Francia se estaba elevando e Inglaterra estaba también elevándose, Surgiendo. pero más lento, porque todavía estaba todavía no empezaba ni siquiera su revolución. Este, no, ya había pasado su revolución, perdón. Pero estaban apenas con las compañías de las Indias conquistando el mundo y una de las partes era quitarle sus territorios al imperio español. Pero lo curioso de esa época, lo que logró que en América Latina se dieran todos estos movimientos independentistas, fue que Napoleón invadió España. ¿Por qué lo invadió? Porque puso un cerco económico, Napoleón, nadie puede negociar con Inglaterra, sin embargo los portugueses sí comerciaban con Inglaterra. Otra potencia marítima también. Sí, Portugal y España eran los que estaban en auge en esa época.
Entonces, para darle su estate quieto a Portugal, a Napoleón invade España, invade porque pues, prácticamente nomás pide permiso para entrar, pues, vamos juntos a invadir a Portugal, pero resulta que España está entre que Felipe está abdicando con su hijo recibe el trono, pero el mismo Felipe no quiere dejar el trono y resulta que al final uno abdica en el otro rechaza el trono, por lo tanto abdican en Napoleón y Napoleón le entrega, abdica y se lo da a su hermano, que es el famoso Pepe Botella, ¿no? Lo curioso es que para cuando Napoleón alcanza a llegar a Portugal, pues el rey Joao de Portugal ya estaba en Brasil, ya él y su corte ya se ha venido a Brasil, pero se llevan a Felipe VII de España y se lo lleva a Francia capturado. Estaba en un palacio y a todo lujo, pero capturado, ¿no? Entonces ahí es cuando nace la audiencia en España, que se crea como una corte en la que ahora nosotros somos los gobernantes al desconocer a Pepe Botella, ¿no? Es, lo mismo pasa aquí en México. La diferencia es que los peninsulares que tenían el poder aquí en México dicen, estamos, no reconocemos a Pepe Botella, nuestro rey es Fernando VII y todo se queda como está. El virrey fue el que convocó a esa reunión, convocó a la corte peninsular y al ayuntamiento de la Ciudad de México. Sin embargo, uno de la Ciudad de México empieza a decir, momento, se saca un término legal muy interesante en el que dice, Nueva España no es una colonia, Nueva España es un reino. Felipe VII es su rey y él está capturado en Francia. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es convocar a una real audiencia y tener el poder ahora nosotros. Que eso es lo que veníamos diciendo, la competencia por el poder, porque los criollos que tenían el poder aquí estaban supeditados a los peninsulares. Entonces querían quitarle el poder a los peninsulares. Y hallaron la ocasión con la fragilidad del reino español por una parte y la invasión de Napoleón. ¿Cómo era la relación de en el virreinato con todas esas castas y con los indígenas particularmente? Tengo entendido que había mucha opresión y también mucho despilfarro. Había mucho despilfarro, la mayoría de lo que se sacaba de las minas y de lo que se producía aquí iba directamente a España. Otros, pues, los que estaban aquí, los criollos, que eran hijos o descendientes de los conquistadores, tenían sus haciendas, sus tierras, sus títulos y todo, y pues, vivían pues, prácticamente muy bien, pero no tenían el poder político. El poder político lo ostentaban los peninsulares, que eran españoles nacidos en España que estaban aquí. Ellos eran los que tenían el control político, mientras que los criollos que estaban aquí tenían su título nobiliario y tenían cierto poder sobre su hacienda, pero no poder político sobre el reino. El sometimiento era que estos criollos tenían sus tiendas de raya y llevaban a los indios, hay tres secciones de esclavitud, ¿no? O sea, cuando empieza pues no, una cosa curiosa que hace Hernán Cortés es cuando los españoles llegan y quieren empezar a esclavizar a los indígenas, Hernán Cortés no lo permite, se va a España, saca un permiso y para evitar la esclavitud es bautícenos a todos. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano, o católico, pues. Entonces, pues, ya no los puedes esclavizar, los tienes en sus tierras, ellos están en sus tierras, se rigen bajo usos y costumbres, y empieza, entonces, es abolida la esclavitud de esa forma, sin embargo, nace la hacienda, que él es el hacendado, ellos son los peones, no son tus esclavos, pero tienes como tu Los labor, tienes presos a través de su salario, mísero tu salario. salario, porque no les pagaban Les con, daban el sustento, ¿no? sí, Entre comillas, pues. dirían muchos que hoy se preferiría vivir así porque tienes todo asegurado, endeudado de por vida, que pues, realmente no es como que haya cambiado mucho la cosa, pero Pregúntenle a los que tienen tarjeta de crédito o una deuda hipotecaria. así es. Entonces después de eso nace la encomienda, que es lo mismo, siguen sin ser tus esclavos, pero el rey te da unas tierritas y te encomienda a que evangelices a los indios y aparte
pues a cambio, pues ellos te tienen que trabajar tu tierra, ¿no? Y lo que ganen, pues es para ti, y ya existían las tiendas de raya, ¿no? El indio llegaba y pues, oye, necesito esto, esto y esto y esto y esto, pues es tanto, ¿sabes qué? Pues no te alcanza, pues como que no me alcanza, pues si llevo trabajando todo este mes, ¿no? Digamos, y no, ¿cómo te voy a pagar si no gano en efectivo? Entonces, pues no te preocupes, apúntate en la lista y me lo debes. No eres mi esclavo, pero me lo debes. Oye, ¿me puedo ir de la hacienda? Claro, en cuanto me pagues. Bueno, llega el indito al siguiente mes, no, pues es que necesito todo esto y todavía debo. Dice, pues no te preocupes, vuélvete a apuntar, pero no eres mi esclavo, ¿no? Y así era la opresión Por en esa los época. siglos de los siglos. Bueno, me queda claro que debido a la coyuntura que atravesaba España en su decadencia y la invasión de Napoleón, los españoles radicados en México que aspiraban al poder librándose del trono, me queda claro que aprovecharon esta coyuntura para empezar a pensar en la independencia. Más que pensar en la independencia, pensaban en conservar los privilegios que tenían. Porque la independencia se da ya como tal independencia, no con Morelos, no con Hidalgo, sino con Iturbide. ¿Por qué? Porque Felipe VII manda una, ya liberado y caído Napoleón, manda una comitiva con un general que no recuerdo su nombre, y lo manda para pues, arreglar el problema en América Latina, para evitar las independencias. Sin embargo, lo que hace este general es desconocer su encomienda, digamos, se le voltea al rey y le pide que firme una constitución liberal. El rey la tiene que firmar, coaccionado por esto. Y aquí en México, la constitución liberal que decía que todos, La de en, Cádiz. ajá, en todos en los reinos de España, no solo en América, o sea, no solo en España, sino también en América, eran iguales ante la ley. Y pues aquí, no, como el indito va a ser igual que yo peninsular o que yo criollo, ¿no? Entonces, no somos iguales, por lo tanto, ahora sí conviene independizarnos de España. Bien, quizá la semilla estaba sembrada entre los peninsulares viviendo en México, pero yo creo que también habría un gran descontento entre las clases pobres que si bien, como dices, formalmente no eran esclavos, pero vivían como tales. ¿Fue una combinación de intereses? ¿O siempre tuvieron muy claro los peninsulares que ellos iban a ser los ganones de la independencia? No, ellos no iban a ser los ganones. Ellos eran los que iban a ser, iban a ser asesinados y los que iban a obtener el poder iban a ser los criollos descendientes de los conquistadores. Ellos iban a ostentar el poder. Entonces no había unidad como para pedir independencia, incluso creo que los objetivos de cada casta eran distintos. Tenían sus objetivos comunes. Los peninsulares era mantenerse en el poder, porque al final de cuentas soy español. El criollo es, pues yo estoy hasta arriba, debajo del peninsular, pero yo tengo que subir. Porque yo soy el que trabajo la tierra, yo vivo aquí, soy hijo de fulanito que estuvo con Cortés, por lo tanto yo debo de ser algo más importante. Esa era la tónica. ¿Y entre los indígenas cuál era? Los ¿O indígenas, no lo registra la historia? por una parte no lo registra la historia, no está en algún códice, y por otro lado, pues eh, hay que tener en cuenta que lo que viajó a América fue el feudalismo de la Edad Media, por lo tanto, pues el indito está con su señor feudal, por lo tanto, lo que el señor feudal dice es lo que se hace. Entonces, si nosotros vamos a pelear a favor del rey o en contra del rey, depende de lo que diga el señor feudal. ¿Cómo surge en concreto la idea de la independencia? Con base en lo que estábamos diciendo, lo curioso es que una vez que este surge esta Real Audiencia de la Nueva España para crear un nuevo poder aquí, cuando Napoleón se lleva a Fernando, eh, los peninsulares declaran al virrey y a creo que era Iturregaray era el virrey, y no recuerdo cómo era el de la audiencia, no recuerdo su nombre, pero ambos fueron declarados traidores y asesinados ¿Declarados por quién? por la audiencia peninsular.
¿Y cómo va surgiendo y se va extendiendo esta idea de independencia en el resto de los sectores? Curiosamente empieza en el Bajío. Ahí empieza soldados realistas como Allende, empiezan a juntar gente, acopio de armas y todo esto, y llaman a Miguel Hidalgo. Allende no quería a Hidalgo, no le caía bien, porque era muy carismático y lo querían por eso, porque llamaba a la gente, pero no lo quería porque tenía unas ideas muy raras. ¿Cómo cuáles? Como, lo que pasa es que lo que no nos cuentan, Unas ideas o una forma de vida muy una forma de vida secular. e ideas muy raras. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo estuvo en el Colegio de México, pero como director, se robó dinero, tenía sus haciendas también, eso no nos cuentan que era un Un hacendado. terrateniente, y debía hipotecas de todas sus haciendas, robó dinero del Colegio de México y aparte tuvo que veres con varias de las mamás de los hijos, De los de los estudiantes. estudiantes, mamás de los hijos, sí, ¿Cómo es que a final de cuentas es conocido como padre de la patria independiente? eso ya tiene, Crea fama y échate a dormir o... es, Porque yo tengo entendido, y esto tal vez, yo no sé, bueno, a mí me queda claro que no es un mito el hecho de que Hidalgo no propiamente al principio pedía la independencia, sino pedía que se mandase un nuevo virrey que fuese más consecuente con las necesidades del pueblo y de las castas, dándoles a cada cual su lugar y mejorando las condiciones de vida de los desposeídos. y ese darles a cada cual su lugar era: nosotros, criollos, terratenientes y aristócratas, debemos subir en la escala política en el reino de Nueva España. Parte de su grito que fue: eh, muera el mal gobierno, no se refería a Fernando VII, se refería al de Napoleón, porque tenía... Dominada España. Ujú. Viva nuestra santa religión, la católica, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII. ¿Dónde está la independencia ahí? Bueno, pero más adelante corrige y entonces da cuenta en virtud de las cosas, el cauce que están tomando los acontecimientos y entonces sí se pronuncia por la independencia plena. No tanto corrigió, o sea, me refiero su grito siempre fue ese exactamente, siempre. El que es influenciado por él, el que sí llevó a un grito de independencia como tal, fue Morelos. Él, con los sentimientos de la nación, redactado por Andrés Quintana Roo, con las ideas de Morelos, fue el que de verdad planteó una independencia con un congreso, con una audiencia, parlamento y todo esto, y derechos para indios, criollos, mulatos, y los penizadores naturalmente no figuraban ahí. Ya fue Agustín de Iturbide el que fue puesto al mando del ejército trigarante, que las tres garantías fueron puestas por él, el que fue es el gran olvidado de la historia de la independencia. ¿Por qué? Porque él fue el gran libertador. Él nos venden esto de que primero era realista, luego se unió a la insurgencia, es decir, traicionó a ambos bandos, porque al final pues, logró la independencia, pero se nombra emperador, cuando en realidad pues, el que lo nombra es el Congreso, sobre todo pues, si tienes a 200.000 soldados que gritan Viva Agustín primero, Sí, ¿no? claro, se parece más a una dictadura, ¿no? Sin embargo, él y su plan de patria y libertad era muy interesante. ¿Por qué? Porque él decía: les hablo a todos los americanos en la Nueva España. Y por americanos entiendo españoles, africanos, chinos, indios, todos somos americanos de la Nueva España. Observad el gran hilo que nos tiende la historia. Hay que desatar el hilo sin romperlo. No hay que ignorar a España. Unidad, me parece a mí, la primera idea y concepto de unidad nacional y de identidad. ¿Sí? Él nos le da nombre al país, le da bandera, y sin embargo es el gran traidor. Lugar que otros debieran ocupar con mayores merecimientos, ¿no? ¿Y qué Como pasa él. con Hidalgo y qué pasa con Morelos? La guerra de Hidalgo, Porque se siguen creyendo de ellos que son los padres de la patria. Morelos sí es un hombre más centrado, más, más entregado a la gente, mientras que Hidalgo pues ya nos hablaste del tipo de vida que llevaba y de su trayectoria.
Hay que tener en cuenta que siempre nos venden que es una idea de una sola independencia que duró de 1810 a 1821. Lo cierto es que hubo tres guerras de independencia, la de Hidalgo, la de Morelos y la de Iturbide. Ambas, digo, las tres tenían tres ideas diferentes. Como ya dijimos, la de Miguel Hidalgo estaba defendiendo a Fernando VII. Morelos fue el primero que sí habló de una independencia para todos, con cierta unión porque no completa, porque seguía siendo católico, viva. Sí, la influencia de la iglesia en nuestro país. Ajá. La guerra de Hidalgo duró 4 meses. Duró de 1810 a 1811 cuando es capturado y así fusilado junto a Allende. La de Morelos duró todavía hasta 1815, pero ya los últimos 2 años fue este, replegado por Iturbide, y al final pues capturado y ejecutado. Y ya al final Iturbide se retira una vez que terminan de vencer a Morelos, se retira del ejército y se regresa a su hacienda y ahí se queda. Entonces la guerra termina en 1815 con el fusilamiento de Morelos y ahí se acabó la Segunda Guerra de Independencia, ¿no? Sin embargo, pasa esto de la Constitución liberal en España, es, y hay una mujer que se promulga a favor de la independencia y es la que consigue el apoyo del ejército y de la iglesia para nombrar a Iturbide como jefe del ejército. E Iturbide siempre estuvo a favor de la independencia, lo que no le gustaba era las formas, porque salía Hidalgo a gritar en las casas de los españoles una vez que ya los habían saqueado, golpeado y a las mujeres violado, y agarraba las monedas de oro de los españoles y coged hijos que todo es vuestro, coged lo que les han robado. Esas eran las ideas con las que estaba en contra, ¿no? El saqueo, la violación, los crímenes de odio. Hidalgo tenía un amigo torero y todos los españoles que llegaba a capturar se los mandaba y pues, órale, a torearlos. Ahí estaban todos viendo la fiesta taurina, ¿no? Con los españoles siendo, pues, Atacados por los toros. por el torero, ¿no? Por el torero. Ah, ya. Bueno, ¿y cómo le va tanto a Hidalgo como a Morelos? Porque también la Iglesia Católica era un poder en nuestro país, lo sigue siendo todavía. Ya no subordinado a España, sino al Vaticano, a Roma, pero lo sigue siendo. Y tiene un peso específico muy importante. ¿Cómo le va tanto a Hidalgo como a Morelos con la Iglesia? Naturalmente ambos fueron excomulgados, para empezar. Pero ese es un dato curioso. La guerra de Hidalgo, que ya casi un mes antes de que terminaran estos 4 meses de guerra de Hidalgo, él ya va a llegar a la Ciudad de México para tomar la ciudad. Sin embargo, es excomulgado. Y en ese entonces la sede de la religión estaba en Guadalajara. Por lo tanto, agarra la tropa y pues vamos a Guadalajara. ¿Qué quería? Pues, hacer Derrocar a la Iglesia. y que se arrepintieran y que volvieran a aceptar, que se retractaran. Morelos no le tomó mucha importancia a su excomunión, él seguía en su lucha. Ya los últimos 2 años, como decía, pues fue comenzó a perder batallas, pero era porque las tenía muy, muy mal planeadas. Pero no fue error suyo, a diferencia de Hidalgo, que era la cabecilla del movimiento. Morelos empezó a delegar funciones. Entonces ponía un grupo acá, un grupo allá y dividía. El problema es que todos fueron vencidos poco a poco hasta que le tocó a él ser vencido. Hubo solamente dos como caciques que sobrevivieron, que fueron Vicente Guerrero y Félix Fernández o Guadalupe Victoria. ¿Qué tan cercana era la relación entre la Iglesia Católica en aquella época y el virrey? Eran uña y mugre. Entonces, prácticamente estaban defendiendo la Iglesia Católica y el virrey sus propios intereses Sus privilegios. y sus privilegios, naturalmente. ¿Cómo asume eh, el pueblo en general esta lucha de independencia? Las, Las clases bajas, los indígenas. las clases bajas no sabían qué estaba pasando. Naturalmente. Como en toda revolución, la clase baja no sabe. Pero son los que los envían al frente a pelear las batallas. Con Hidalgo y no con Morelos, con Hidalgo fuera
más centrada porque pues, Hidalgo daba pie al saqueo. Entonces cualquiera que Se ve quisiera tentado. se ve tentado a eso. Mo- eh, Hidalgo tenía una tropa de 80.000 hombres. No son Por, pocos. porque, Para la permi- época, pues me refiero. Ujú, porque permitía los crímenes de odio y el saqueo. Morelos prohibió esos actos. En su mejor momento tuvo una tropa de 8.000 hombres. Muy pocos. Ahí sí. Muy contrastantes. Un hombre que escribe los sentimientos de la nación a través de Quintana Roo, y ahí convendría saber cuáles son realmente ideas de Morelos y de Quintana Roo, cosa que no vamos a saber nunca, pero sería interesante porque ambos ocupan un sitial, quizá Quintana Roo no tan conocido, aunque una de las entidades de nuestro país lleva su nombre, pero son igualmente importantes. Nunca vamos a saber quién influyó en quién, porque si a Quintana Roo le tocó escribirlo, muy probablemente puso algo de su cosecha, pero es muy difícil eh, que podamos saber hasta dónde es cada cosa de cada cual. Hay que tener en cuenta que Morelos era sí, un letrado, pero en cuestiones también estudió en el Colegio de México, pero era teología y filosofía, mientras que Quintana Roo era un licenciado en Derecho de la época. Por lo tanto, le dio como que esa legitimidad de lo que está planteando Morelos, en todo caso, Es digamos. una interesante combinación, ¿no? Porque por una parte está un hombre religioso, noble, que aspira a la igualdad, que aspira a la libertad, a la independencia, y por el otro lado está otro hombre que entiende que hay que hacerlo y sustentarlo legalmente. ¿Qué viene después? ¿Cómo llegamos al 21 para que se consume? Porque celebramos muy pomposamente el inicio de la revolución, pero en términos reales ha de pasar mucho tiempo, ha de correr mucha sangre, han de ocurrir muchas cosas antes de que en el 21 se consume la independencia. Como decía hace un momento, Morelos fue fusilado, los sobrevivientes caciques que quedaron fue Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Uno se refugió en la selva de Veracruz, solo, creo que fue Vicente Guerrero, y el otro se quedó en Guerrero. En Guadalupe Victoria se quedó en la Sierra de Guerrero. Ahí, con algunos de sus tropas, asaltaban los caminos, y eso era lo que estaban luchando, ¿no? Sobrevivir. Es, Pasa del 15 al 20 y no ha pasado ninguna otra batalla. Ya para el 20 pasa lo de lo que decíamos en España, de la Constitución liberal, y ahí es cuando la iglesia y los aristócratas terratenientes de aquí se dan cuenta de que pues, no podemos ser todos iguales ante la ley, y sobre todo ante el rey. Hay que tener un orden jerárquico. Ahora sí, hay que independizarnos. La Güera Rodríguez, a través de... ¿Quién es la Güera Rodríguez? Porque citas gente que no habitualmente está en los libros de texto. Era un amante de Iturbide, pero también era muy conocida, era una rica de la Nueva España, ¿no? Que por esa situación tenía conocimiento de con quién ir a hablar. Entonces fue con el arzobispo y fue con el que era el general del ejército realista, y los convenció a ambos de que pusieran a Iturbide al mando de el ejército que iba a llevar a cabo la independencia. Iturbide, que estaba en el retiro, aceptó porque él siempre estuvo a favor de la independencia. Ahora ya se podía hacer como él la quería. Y lo único que pidió fue una cosa, que fue no solo la tropa y dinero, sino que era una imprenta. Con esa imprenta pequeña imprimió su plan de libertad, patria y libertad, y se lo empezó a mandar a todos. ¿Por qué? Porque empezó a unir a todos los que estaban en contra de A él. todos los letrados, naturalmente, no a las clases bajas. Me sorprendería saber cómo la leyó Vicente Guerrero, dado que era analfabeta. Alguien letrado se la expuso, ¿no? Sí, Pero interesante la táctica, ¿no? Porque se adelantó más de un siglo a Goebbels, ¿no? sí. En Alemania. Bueno, antes de que me cuentes cómo se consuma la independencia, la llegada a la Ciudad de México para proclamarla, vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos, no se vayan, vamos después de consumar la independencia a ver qué nos depara, cómo está este México nuestro ya pleno siglo XXI y si efectivamente somos independientes, soberanos,
nacionalistas y qué esperanza tenemos de cara a los próximos años. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en Memorial del 2024. Tengo el honor de que me acompañe George Dillon. Estamos hablando de la independencia en este mes patrio, con algunos aspectos poco conocidos, y estamos analizando sobre todo si efectivamente México logró su independencia, si hoy, pleno siglo XXI, realmente el nacionalismo del que presumimos particularmente en este mes nos embarga a todos, y qué perspectivas tiene nuestro país para defender esta soberanía que tanto valoramos y esta autosuficiencia tan indispensable en todos los sentidos. Así que nos detuvimos un momento justo cuando estas Fuerzas Unidas Nacionales llegan a la Ciudad de México para proclamar la independencia. ¿Qué ocurrió? Llega Agustín de Iturbide con Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Santa Anna. Entran a la Ciudad de México, todos victorian a Agustín de Iturbide, pues ya se acabó, ¿no? Ya hemos dejado de hacerse. Agustín de Iturbide nombra un congreso que ya estaba hecho, que era el Congreso de la Ciudad de México. Estos que decíamos que habían dicho que se debía hacer una real audiencia del reino de la Nueva España, los sucesores de estos. Pero justamente 2 días después llega de España el nuevo virrey. Y entonces llega y pues, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasa? Pues es que ya está prácticamente la independencia está hecha, consumada, ¿no? Pero falta pues, que la apruebe pues, usted, pues, que se manda a España. Entonces Santa Anna logra reunir al virrey con Agustín de Iturbide. Ellos hablan a puerta cerrada y se llega a un acuerdo en el que Iturbide dice, pues no nos estamos negando a que haya una relación entre España y México, pero nosotros debemos ser independientes, debemos gobernarnos nosotros mismos. Una vez que pasa esto, como el virrey se da cuenta de que no hay nada que hacer, No tienen muchos soldados españoles realmente todos los soldados contra una realistas ya nación. estaban con Iturbide. Iturbide era el segundo al mando del ejército realista antes de retirarse. Y cuando fue puesto al mando, pues ya era el dueño del ejército realista. Entonces realmente No había manera de luchar. necesitaría Fernando VII traer de España soldados, ya que fue liberado de Napoleón, pero pues, España está peleándose en el mar con Inglaterra, no tiene manera de hacerlo, ¿no? Entonces, Víctima de su propia decadencia y de su irresponsabilidad de cara a los reinos conquistados. de su responsabilidad de no cuidar sus reinos también. Efectivamente, a eso me refiero. Ah, El hecho de que finalmente nadie, ningún país, ningún rey, ningún país tuvo tantas posesiones más allá incluso de su propio continente como España. Inglaterra sí, pero después. Pero Pero lo que pasa es que no tuvieron esa misma visión que los ingleses. sí, 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 pero incluso Reino Unido no tenía la extensión territorial conquistada que la que tuvo España. En su mejor momento el Imperio Británico abarcaba 30% del país, del mundo. El de España no logró tanto. Bueno, ahí se van dando, ¿no? Sobre todo porque el Imperio Británico abarcaba no solo la tierra, sino los mares. España no alcanzó eso. Bueno, me la ganaste. Bien. Se da el encuentro, cede el virrey. ¿Qué ocurre después? El plan de Iguala, junto con la nueva constitución, por así llamarla, que era más bien una promulgación de independencia redactada por Iturbide entre el Congreso, fue mandada al rey Fernando VII, en la cual esto es lo que tampoco nos cuentan y lo que muchos creen, por lo que muchos creen que Iturbide es un traidor. Sin embargo, lo que no saben es que esta carta de promulgación invitaba a Fernando VII a ser el nuevo rey de México. ¿Pero lo quería aquí o qué? Sí, el No, imperio bueno. mexicano. Pero también decía, si Fernando VII no acepta, se lo ofrecemos a su hijo. Y si él no acepta, se lo ofrecemos al primo del rey. Y si él no acepta, entonces ya el Congreso deberá elegir a alguien. ¿En No, calidad de qué? ¿De emperador? emperador del imperio mexicano. Bueno, Eso es lo que no nos muchos no cuentan. le perdonan a Iturbide eso
nombrarse emperador. Así es. Pues sí, pero en realidad no. Evoca el gesto de Napoleón que le arrebata al Papa el gorro para Ese, colocárselo él mismo. ese también es un mito, por ejemplo. En realidad, Bueno, en realidad, así nos lo contaron. naturalmente, lo que en realidad pasa es que el Papa toma la corona y se la entrega al presidente del Parlamento, quien es el que corona a Napoleón. Pero el simbolismo de Dios le entrega el poder divino al poder del pueblo y el pueblo le otorga el Se lo poder otorga al rey. al, al Ah, plebeyo que no debería estar ahí de acuerdo con la idea de la monarquía. Napoleón es un plebeyo que nació en una isla que acababa de comprar Francia 2 años antes de que naciera Napoleón y de repente Napoleón es emperador de toda Europa. bueno, hay muchas cosas de las que otro día andaremos en lo que ocurre en Europa en esa época para juxtaponerlo con el presente, con la actualidad. Eh, Se consuma pues la independencia, España no da señas de interesarse. Tardó 2 años Fernando VII en enviarle una respuesta. Claro, la respuesta fue negativa, no aceptamos la independencia. Pero tampoco tenía grandes medios como para oponerse, ¿no? Y ahí fue cuando el pueblo presionó al Congreso de la Ciudad de México y entonces, pues, ¿qué hacemos? Hay que votar a ver a quién ponemos y no sé qué. Sin embargo, pues, la tropa sigue allá afuera y ya están afuera del palacio, de la casa de Iturbide gritando viva Agustín I. ¿Cuánto tiempo le duró el gusto al angelito? 1 año, 3 meses. A, cons- Porque a consecuencia de que perdió. a consecuencia de que, como bien decíamos, nunca hemos sido independientes, llegó alguien muy interesante del norte que se llama Joel Robert Poinsett a decirle a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria, ¿por qué no, en lugar de imperio, por qué no es una república? Y los convenció. Guadalupe Victoria llegó a entrevistarse con Iturbide, le dijo, yo no te quiero en el poder, yo quiero una república, yo quiero pelear por la presidencia, por lo tanto, somos enemigos. Primera intervención norteamericana. Primera intervención norteamericana. Qué interesante. Tenía otros aspectos también. ¿Por qué fue el juez Robert Poinsett con Vicente Guerrero y con Guadalupe Victoria? Porque ya había ido a hablar con Iturbide. ¿Qué le pedía a Iturbide? Tienes abandonada Texas y toda la zona del norte del país. ¿Por qué no dejas que Estados Unidos, la, primero, véndeme el territorio? No. Luego, pues deja que la poblemos. No. Paso siguiente, hay que derrocar a Iturbide. Y a final de cuentas quedárselo. Terrible. ¿Cómo nos fue después con... Se consuma la independencia, viene la reforma. Eso es un paso rápido, iremos ahondando paulatinamente según las fechas y según el interés de la charla en otras ocasiones para analizar cada periodo de nuestra historia que es bien interesante para no repetirla por lo menos. Reforma muy brevemente. La reforma, muy brevemente, es la guerra de conservadores contra liberales. Los conservadores quieren volver al régimen de la Nueva España, mientras que los liberales quieren hacer un Estado moderno. Esa es prácticamente la batalla. La batalla de los liberales está encabezada por Lerdo de Tejada, Benito Juárez y, aunque nos lo callen, Porfirio Díaz. Bueno, eh, tuvo sobradas muestras de ello cuando gobernó el país, ¿no? Lo que muchos no entienden es que realmente el porfiriato no es otra cosa que la continuación de las ideas de Benito Juárez. Sí, pero tienen sus estilos, ¿no? Claro, Porque finalmente eh, genera Porfirio Díaz, me parece a mí, una clase social privilegiada y entrega, es una especie de lo que hoy llamamos neoliberalismo y globalización en la que europeos eh, trasladan tanto ideas, entre comillas, como tecnología, como el diseño y el trazo de las ciudades a México, a iniciativa de Porfirio Díaz, pero para deleite y goce de esas clases privilegiadas, porque en términos llanos,
Eso es muy loable porque la cara de la ciudad del México de aquella época, de principios del siglo XX, finales del XVIII, pues cambió radicalmente, trenes, industria petrolera, etcétera, etcétera, diversas industrias, a instancias de haber eh, concedido la oportunidad de desarrollar al país, pero a los extranjeros, a algunos nacionales naturalmente, como ocurre hoy día, pero eh, pues es para el disfrute, goce de unos cuantos, porque por lo menos yo no he visto ningún estudio serio en el que nos digan en qué mejoró el pueblo mexicano, no las clases privilegiadas del porfiriato, durante su régimen. Hay algunos datos que son curiosos, pero por eso decía que Porque hay era mucha gente que adora, perdón la interrupción, pero adora a Porfirio Díaz. Y para la el, historia el es el me- traidor, ¿eh? Yo no dejo de reconocer la es el importancia que ha tirano. tenido. Él estuvo en la batalla contra los franceses del 5 de mayo, etcétera. Tuvo una lucha muy interesante en pro de la nación, pero nadie contaba con que se iba a perpetuar en el poder durante tanto tiempo. Ciertamente hubo estabilidad con el mátelos en caliente, que me recuerda, no sé, cierto evento del 68, en fin, para sofocar los levantamientos y los deseos y las exigencias de independencia, perdón, de democracia o de mayores libertades. Entonces, para algunos, un sector muy amplio, y además así se enseñó a antiguas generaciones en los libros de texto, que Porfirio era el traidor y se ignoran lados positivos de él. Pero yo sigo insistiendo en que, basados en esos libros de texto y de historia que nos enseñaban antaño, a Porfirio por lo menos yo no le sé que haya mejorado la clase baja mexicana hasta llegar a esos niveles de, 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 de los potentados y extranjeros y de esa clase que pues nombra López Obrador como fifís, que de más o menos de la época viene el mote, y yo no vi a grandes cantidades de indígenas, por ejemplo, ascender de manera tal. Entonces eso es reprochable, porque sí hay una clase privilegiada que goza de todo, y además de la modernidad de los europeos y del cambio de rostro de la ciudad, pero, pero México no era la capital de la República, y en el centro, en la periferia y sobre todo al norte y sur, que están más lejos y que entonces no había mecanismos de transporte tan eficientes, estaban olvidados de la mano de don Porfirio y de Dios. Sí, pero por eso digo que es algo curioso, porque sigue siendo las ideas de Benito, a pesar de todo esto que vienes mencionando, siguen siendo las ideas de Benito. ¿En qué sentido? Se nos olvida que antes de que, por ejemplo, lo que decíamos, Porfirio es el gran tirano, el que se No, perpetuó así en te el lo poder, venden. así, sí, así lo venden. Digo, no, Lo no, que se nos olvida es que Benito Juárez también se perpetuó en el poder, lamentablemente se murió, si no también hubiera durado 30 años, no, no, bueno, mira, hay que entender, y yo siempre lo he planteado, sin ganar una sola elección, por cierto. yo siempre lo he planteado en estos términos. No podemos ser maniqueístas, no existen además hombres enteramente buenos porque serían santos, ni hombres enteramente malos porque serían la encarnación del demonio, ¿no? Creo que el hombre y su circunstancia, decía Ortega y Gasset, y creo que cada uno actuó de forma tal que, por ejemplo, durante los gobiernos de Benito Juárez, creo que México no había sido invadido tantas veces, por ejemplo. Y entonces, obviamente, tienes que adoptar una actitud más sólida, y vivíamos en un México de traiciones y hasta la fecha, en el que, por ejemplo, se dice en contra de Benito Juárez que nombraba a sus amigos, compadres y cercanos gobernadores, pero no porque fueran capaces o porque ganaran elecciones, sino porque garantizaba la lealtad en un México de traiciones. Me parece, y rescatando un poquito lo que decías de Iturbide, en su llegada a México me parece que es el único momento de unidad nacional, en que todos los ejércitos con un solo objetivo llegan a la capital de la República y proclaman la independencia. Fuera de Sí. eso yo no he visto otro momento de identidad, de un objetivo y de unidad nacional. Entonces, insisto, yo remato para que continúes diciendo que
No hay hombres enteramente buenos, malos. Cada personaje de la historia y cada ser humano en términos generales tiene que ser evaluado, si es que alguien tiene la capacidad de hacerlo, y el valor moral, por ejemplo, o cualquier valor que tú le quieras poner para arrojar la primera piedra. No existen hombres enteramente buenos y malos. Pero el problema está en cómo nos enseñan la historia. Nos han vendido muchos años a Porfirio Díaz como el traidor, y hay gente que todavía se opone que sus restos sean traídos de Europa, ¿no? En fin, cuando hay que reconocer que Porfirio dio 30 años de estabilidad al país. ¿A qué costo? Al de no avance de los indígenas ni mejoras. ¿A qué costo? Al de una dictadura. ¿A qué costo? Al del progreso de un puñado de gente, de una clase social privilegiada. Y si uno quiere ver, eh, claro, para los que están en el privilegio, bendito sea Dios, viva don Porfirio, qué tiempos aquellos, como dicen las películas de la época, de los 30 del siglo pasado, ¿no? Qué tiempos aquellos, señor don Simón, los de don Porfirio. Pero eh, extrapolándolo con 68 y con lo que hemos vivido hasta antes de 2018, pues qué de semejanza tiene, muchísima. Entonces, bueno, ok, sigamos con Porfirio, muy brevemente la revolución, y vamos a traspolarlo a la actualidad y a lo que nos aguarda. Un poco lo que decía era de Porfirio, cuando se logra la independencia había un 80% de analfabetismo lo que era la Nueva España. Para cuando Ya Porfirio, México. ya México, para cuando Porfirio deja el poder, exiliado, ya se había reducido al 60% de analfabetismo. Claro, y esa clase, ese 20% era la clase que empezó a ser pudiente. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tanto Benito Juárez como Porfirio venían de Oaxaca y ambos eran de orígenes indígenas. Pero Entonces, además tienen algo, por lo menos Benito Juárez también tuvo algo de religioso, ¿no? sería desconocido dado que mató a tantos curas. Mira, me refiero al hecho de que Benito Juárez, a final de Si cuentas, llamas como el culto a la personalidad, sí. el culto a la personalidad, la masonería, vamos, algo de religioso, no dije católico, naturalmente, ¿no? Ujú. Vamos, finalmente, guste o no, cada gobernante llega con sus creencias, y en el caso de muchos, la mayoría, pues son católicos porque saben reconocer el poder de la Iglesia Católica, y pues me asumo católico para no tener problemas con el arzobispo primado de México. ¿Sale? Pero en el caso de Benito Juárez, pues la masonería tiene algo de religiosidad, pero también tiene algo de una casta o de una secta o de un grupo que conserva ideas religiosas, pero que también tiene ideas pragmáticas para hacerse del poder. Así es. Entonces, bueno, demos paso ahora a la revolución. Se agota el modelo porfirista. No se agota, solo que Porfirio no prepara una sucesión. No quiso prepararla. En parte no lo quiso, en parte no se dio cuenta de que estaba envejeciendo. Y que con él envejecía toda su corte, por así decirlo. Y la influencia otra vez norteamericana. La Todo el mundo influencia recuerda la norteamericana. entrevista de un periodista norteamericano. Pero también ¿México está preparado para la democracia? Pregunta clave. Y Porfirio dice que sí, pero que no se va del poder. dice que sí, que verá con buenos ojos, que no se presentará a la elección de 1910 y que verá con buenos ojos que haya oposición y un nuevo candidato. Eso es lo que él dice en la entrevista. Sin embargo, cuando ve que el candidato opositor es Francisco I. Madero, dice, este no puede ser. Y paradójico, ¿no? Porque Madero también es alguien de la clase pudiente. Es uno de los 10 hombres más ricos de México hasta en esa época. Y Madero peca de inocente, se arma la revolución, que también tarda en cuajar. Hubo una reunión entre Madero y Porfirio, nadie sabe qué se dijeron, pero ambos salieron a la prensa a dar declaraciones. Francisco y Madero acababa de escribir su libro de la sucesión presidencial de 1810, cuando se autoproclama como futuro vicepresidente, Que esa dejando, era la negociación, ¿no? dejando a Porfirio Porfirio. seguía siendo presidente, Madero vicepresidente para moderarlo,
y para abrir cauces a la No para democracia. moderarlo, para enseñarle cómo gobernar, porque dice, si bien Porfirio se eternó Se 30 años, eternizó. eternizó 30 años en el poder, pues era necesario, no había, nadie sabía gobernar el país, solo él. Por lo tanto, hay que tener un vicepresidente joven que aprenda de él y que eventualmente lo suceda. Preparar la transición. Así es. Sin embargo, pasa esta entrevista, Madero dice, aunque él, el señor, el presidente Porfirio diga que está de acuerdo con la democracia, no está listo para dejar el poder. Eso dice Madero. Y Porfirio dice, pobre Panchito, piensa que con buenas intenciones se puede gobernar el país. En gran medida tiene razón. La causa de la caída no solo de Madero, sino de Pino Suárez, después de la decena trágica, eh, pues es precisamente esa incapacidad, inocencia, buena fe, e incluso para atreverse a pedirle a Zapata que deponga las armas, lo mismo que a Pancho Villa, en Que fin, Pancho Villa sí lo hizo, y de todos modos fue asesinado. pero ya no fue por Obregón. Sí, 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 pero vamos, a lo que me refiero es que Zapata se niega y que es algo que hablaremos en otra oportunidad porque Zapata crea un estado dentro de un país, su moneda, sus leyes, sus poderes, en fin, es digno de analizarse este caso, que no es equiparable a después de lo que pasó con el levantamiento del ejército zapatista y los municipios autónomos que se gobiernan por usos y costumbres, etcétera, etcétera. En fin, lo vamos a abordar alguna vez. ¿Cómo cae Madero después de la de que ya se consuma la caída de Porfirio Díaz? Antes es un poco interesante mencionar, ya habíamos dicho, Joe Robert Poinsett vino a hablar con Iturbide, después se fue con Guadalupe y con Vicente y por eso cayó Iturbide. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio la revolución? Hay una reunión en El Paso, Texas, en la que el presidente eh, norteamericano se reúne con Porfirio Díaz en 1908. ¿Qué le pide el presidente de Estados Unidos a Porfirio? Devaluación, una base militar en Baja California. Acabamos de independizar Panamá y le diste asilo al presidente exiliado. Quiero que lo expulses. Quiero que dejes de construir el canal seco de Tehuantepec porque va a ser una gran competencia para el canal de Panamá que estamos por terminar. Y que es nuestro. Y aparte queremos que le quites la concesión del petróleo a los ingleses y se la des a Rockefeller. ¿Qué dice Porfirio? No, 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 no. Hay que derrocar a Esa Porfirio. parte, yo no sé si nacionalista de Porfirio, Sí. o, pues bueno, yo no sé si es nacionalista o En es. ninguna época se ha tenido tanto respeto por México a nivel mundial como en esa época, cuando Porfirio ostentaba el Sí, poder. pero a lo que yo me refiero es que si las respuestas de Porfirio Díaz frente al mandatario de una nación que se perfilaba ya como la más poderosa en ese entonces apenas de América, obedecía a un nacionalismo acendrado o al hecho de los intereses ya creados con las petroleras, por ejemplo, inglesas. Pienso yo que era un poco más hacia el intervencionismo. Lo mismo que le pasó a Benito Juárez, de rechazar las intervenciones francesas, inglesas y españolas y norteamericanas. Pienso que era un poco más, como que un poco revivía su sentimiento de cuando él peleaba y fue invadido, ¿no? Entonces, pienso que es más eso, su orgullo nacionalista naturalmente, ya ahora como soy el representante máximo de mi país, yo peleé por él, yo lo liberé de los franceses, ahora yo tengo que seguir liberándolo, pienso que es más eso. Bueno, tengamos la buena fe que tienes tú. Eh, eh, Otra vez la intervención norteamericana propiciando un cambio histórico en México. Porfirio al darse cuenta de que fue el candidato opositor es Francisco I. Madero, lo manda encerrar en San Luis Potosí, gana las elecciones, quién sabe cómo Madero se escapó y se fue a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y Estados Unidos negocia con Francisco y Madero, le dan $1 millón, armas, y Francisco y Madero convoca a revolucionarios para la Revolución Mexicana. ¿Qué hacen los de abajo? No saben ni qué está pasando. Naturalmente les Pero van está... a la guerra.
como con Benito Juárez, como en la Con todos, independencia. con todos. No se Ujú. enteran qué ocurre, pero hay que pelear por el país o por... Es la misma historia de las revoluciones, los del medio convencen a los de abajo para tirar a los de arriba, los del medio suben y los de abajo siguen igual. Lo que hablábamos otro día con respecto a que el hombre no cambia, todo es lucha por el poder, quítate tú para ponerme yo. Así es. Bueno, lo dejamos hasta aquí en el sentido histórico porque me interesa y ya nos queda muy poquito tiempo. Antes de que hablemos de la importancia frente a este mundo que ya no es bipolar entre Estados Unidos y Rusia, eh, vamos a hacer una pausa, regresamos con eso y las perspectivas para México y una sorpresa final. Acompáñenos, regresamos enseguida. Bueno, te decía yo que a final de cuentas estamos de regreso en Memorial del 2024, hablando primero de nuestra independencia. Dimos un repaso muy breve por la Reforma y por la Revolución Mexicana y nos estamos planteando no solo cuál es la perspectiva independiente de México, si algún día efectivamente conseguirá hacerlo, y también estamos hablando algo del entorno global, en torno a que finalmente Estados Unidos nos domina, dependemos de ellos, Estados Unidos en decadencia, estos dos bloques que están surgiendo, Rusia, China y no tarda en sumarse la India y muy probablemente Medio Oriente, así es que mientras tanto Estados Unidos en su decadencia, en su negación y por sobre todo hablábamos de cómo ha puesto el pie sobre toda América, inventándole golpes de Estado blandos o duros, poniendo locos al frente de los gobiernos, en fin. ¿Cuál es tu perspectiva frente a este México que tiene que lidiar con todo eso? ¿Realmente independientes? ¿Qué perspectiva le ves a nuestro país dependiendo en su caída, la caída de Estados Unidos, dependiendo estando entrelazados? La perspectiva es la más optimista que se puede hacer. Realmente estamos ante la gran oportunidad de... Estados Unidos va a caer, nosotros podemos levantarnos en ese momento, todo con base en la unidad, en unir no solamente a los que quieran, a los caídos y a los que estarán tambaleándose. Pero, mira, si Estados Unidos se cae, se va a caer nuestra economía. Si Estados Unidos se cae políticamente, la estabilidad política en México también se tambalea en esta lucha de dos bandos de conservadores y liberales. El problema de esa caída es que siempre es una caída violenta, como en la nación, la potencia emergente, que sería por ejemplo Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial, nació como potencia y fue derrocada por la potencia en ese entonces que fue Inglaterra. Hoy la potencia es Estados Unidos en decadencia y las potencias emergentes son China y aliada con los rusos. Significa que tarde o temprano va a haber conflictos, si es que lo hay de veras, un conflicto directo me refiero. Pero lo ves armado porque, bueno, yo... Tendría que ser armado porque económico ya lo estamos viendo. Entonces faltaría el armado. Pero es que no solo es económico, está también el tecnológico. No mueves un coche, una computadora si no es con la tecnología china. Entonces, bueno. Pero Estados Unidos no... Sí, como no tiene la tecnología la va a tomar a la fuerza. Bueno, esperemos no llegar a tanto porque finalmente, como hemos dicho, estamos en medio del sándwich. Si de verdad son los paladines de la libertad, la justicia y la democracia... No lo son, naturalmente. Pero ese mito se cuentan, si de verdad lo son, hay que dejar, no hay que llegar al conflicto armado. Yo veo que habrían que corregirse muchas cosas antes. Por una parte, Estados Unidos tendría que corregir ese cuidado extremo que tiene, como toda nación, a sus élites, Wall Street, la industria del rifle, etcétera, etcétera, y un reparto más equitativo de la riqueza, porque uno de los problemas que puede desembocar incluso en una nueva guerra civil en Estados Unidos es esa lucha entre los de extrema derecha, que al fin y al cabo, republicanos y demócratas son derecha. Una es la extrema y la otra relativamente moderada, pero derecha al fin. Pero aunque no quieran reconocerlo, finalmente los norteamericanos, los estadounidenses,
tienen una alta dosis de racismo, de xenofobia, de sentirse, no sé si una raza superior o qué, porque todo lo puede el sueño americano. En fin, yo creo que si algo quiere corregir Estados Unidos, yo no estoy diciendo que se va a convertir en la Madre Teresa de Calcuta y va a abandonar sus intereses en Centro, Sudamérica o en Europa, o etcétera. No, pero tiene que volverse como lo hizo Trump. Vamos a fortalecer a Estados Unidos y hacer que este país se desarrolle internamente. No comulgo con todas las ideas de Trump, pero ese nacionalismo que derivó en xenofobia y racismo, etcétera, etcétera, por ahí no va la cosa. Pero sí la idea de nacionalismo y de fortalecer el desarrollo interno, ese sí es indispensable. Yo sé que no lo quieres nombrar, pero en lugar de Trump, ¿por qué no pones como ejemplo a Hitler? No, naturalmente, es un ejemplo, no en el resto de las cosas que hizo, sino en dos fenómenos fundamentales que despertó en Alemania, que venía de la Primera Guerra, perdiendo territorio, cobrándole multas, endeudado, etcétera, etcétera, y con la moral caída. Y sin embargo Hitler, por una parte, reactiva la economía, despierta la conciencia nacional y le da un objetivo a Alemania. Una cohesión. La cohesión y el objetivo. Sin objetivo no vas a ningún lado. Entonces, eso, en el caso de Trump, no se identifican todos con con Trump, porque a final de cuentas hay un sector privilegiado en Estados Unidos, Wall Street, la industria del rifle, etcétera, etcétera. Además del crisol de religiones, sí. de nacionalidades. Las mafias italianas, la china, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Y no se identifican todos con él, por tanto no puede lograr cohesión. Porque además está invitando a la xenofobia. Sí es loable el intento del desarrollo interno y de hacer que la industria invierta en Estados Unidos, desarrollar tecnología propia, etcétera, pero para eso necesita inversiones extranjeras y la tecnología extranjera, pero asentada en Estados Unidos, no del otro lado del mundo, en China o en Taiwán, en fin. Pero no logra ni cohesión ni rumbo, como no sea el odio. Y eso no va a prosperar. Pero lo que hemos estado viendo, como por ejemplo en California con las leyes anti-migrantes, ahora están viendo la verdadera problemática de la migración, no hay quien haga ninguno de los trabajos. Sí, todas las obras están paradas. Bueno, también tienen un gobernador medio... Nos quejábamos de Schwarzenegger. Y nos seguimos quejando. En fin. Sobre todo cuando salió a defender lo de la guerra de Ucrania. Bueno, ahora que lo mencionas, fíjate, yo me quedo reflexionando porque Trump ahorita está atravesando por una serie de denuncias en su contra y muy probablemente lo saquen de la contienda. Pero a los republicanos que ves en lugar de Trump son todavía más y más radicales que Trump y tienen medidas contra México y contra el mundo que Dios nos agarre confesados. Así es que yo sí le apostaría a Trump, vuelve por favor, porque estos están más locos que tú. Así, eso sí están con los de, volvemos a los 60s, del miedo de apretar el botón y que todos... Sí. Bye. No lo sé, yo quisiera que no llegáramos a estos extremos, pero una fiera acorralada como se está volviendo Estados Unidos frente al desarrollo de Rusia con sus energéticos, la tecnología de China, India, que también está creciendo enormemente, y ya no me digas Medio Oriente con el petróleo. A pesar... Y hay que ver qué resulta de África. Sí, siempre la eterna disputa, ¿no? Y sus riquezas naturales y metálicas, minerales, en fin. Bueno, no nos vamos a extender mucho, incluso de la revolución nuestra. Bueno, es que lo quise vincular de esta manera porque nuestra anhelada independencia depende del bienestar de nuestros dueños allá en el norte, nos guste o no. Y si algún día vamos a ser independientes, Estados Unidos tendría que madurar como nación y su población tendría que tener una conciencia diferente, más humana,
más fraternal como para que aspirásemos a que se nos diese un trato diferente, lo cual yo no lo veo ni por equivocación que vaya a ocurrir. Así que o nos ganamos la independencia y la soberanía, por ejemplo, frente a esto que tú decías, si Cuba, que es una isla, que no tiene tanta riqueza ni desarrollo, ni recursos naturales, ni petróleo, ha podido sobrevivir, imagínate México con cuántos litorales con los que alimentaríamos a nuestra nación, con cuánto petróleo que alimentaríamos a la nación, con cuánto litio que alimentaríamos y desarrollaríamos a la nación, con ese cruce estratégico que puede competir y hasta superar al Canal de Panamá, en fin. Pero por eso mismo México es muy ambicionado por otros. Y México sigue teniendo toda la oportunidad de ser ese país que todos soñamos que ser. El problema es que depende de allá arriba y no precisamente de Dios. Pues no sé, con el dedo de Dios su historia se escribió, ¿no? Mira, hay una variable que no hemos considerado, o sea, estamos, bueno, o por lo menos porque no nos alcanza el tiempo, pero porque además ya derivamos en muchas otras cosas que bien vale la pena discutir, pero que lo haremos en futuras charlas. Pero mira, por ejemplo, hemos considerado pues, el declive de Estados Unidos, el crecimiento de Rusia, China, su alianza, India, Medio Oriente y lo que tú quieras, factores externos. Pero en lo interno, nosotros no estamos a salvo de un regreso a la derecha, por ejemplo. Que vuelvan los panistas al poder o los priistas en el nombre de la humanidad. No tengo ninguna animadversión para ellos, he trabajado incluso haciendo estudios para ellos, pero yo creo que incluso cuando hablamos de la injerencia de Estados Unidos en cada proceso histórico trascendental en nuestro país, creo que este no va a ser la excepción. No lo es ya porque la organización, la fundación, la asociación civil que tiene Claudio X González recibe fondos tanto del gobierno de Estados Unidos como de organizaciones que se ocupan de la democracia en América, que son de Estados Unidos y que no hacen otra cosa más que cuidar sus intereses. Una vuelta a la derecha en México, ¿qué te parece? ¿Por la buena o por la mala? Y lo conversábamos no hace mucho. Por la buena o por la mala me parece que sería muy preocupante. Sobre todo porque, o sea, más que nada es la preocupación de, sí, vivimos en una democracia, pero si llega al poder la derecha, pues es imponer la idea de lo que es, no solo cómo gobernar, sino también las ideas que debes tener. Por lo tanto, si tú quieres ser un hombre, si tú eres un hombre y quieres ser mujer, eso ya se acabó. Si tú eres una pareja de hombres y quieres adoptar, se acabó. Si tú te quieres casar, si esas dos personas se quieren casar, pues esa idea también está fuera de la ecuación. Si tú quieres abortar porque fuiste violada, también se acabó la opción. Eso es en cuanto a las decisiones personales, pero que no les resto peso, son fundamentales porque no hay nada más valioso después de la vida que la libertad. Pero yo lo veo también en el modelo económico y político y social. Abordamos el social y el individual ahorita, pero imagínate que otra vez la derecha tiene al padre del Fobaproa como su ideólogo del plan de gobierno, tiene a Cabeza de Vaca para su plan de seguridad nacional, exgobernador de Tamaulipas y que está prófugo de la justicia, tiene a Anaya también ahí figurando, que también se hace loco porque está pidiendo asilo político como perseguido en Estados Unidos y se interrumpe el proceso y se le ocurre regresar a México, pierde el proceso en Estados Unidos y aquí lo encarcelan, así que no va a regresar, se hacen los locos, en fin, los mochos Adams, ¿no? Les digo yo, siempre les he dicho así a los panistas, pero en fin, es que y con respeto, porque tengo muchos amigos panistas que están más centrados y que tienen los pies más en la tierra. Para cerrar, no es muy halagüeño el panorama de México, pero centrémonos en lo que empezamos, tu conclusión, ya sin ahondar en lo que después abordamos, solamente sobre la independencia mexicana. Está llena de mitos,
llena de, no me gustaría decirlo falsedades, pero diría que sería más como ocultamiento de información y una total falta de, la independencia que nos cuentan es una total falta de unidad e ignoramos la que sí es unidad, que es la que mencionamos de Iturbide. En su lugar nos casamos con la idea de Miguel Hidalgo, del saqueo, de la violación, del conflicto, de la pelea constante, que viene pues, históricamente, que decía Cuauhtémoc cuando fue tomado la Plaza de las Tres Culturas: aquí nos morimos hasta el último antes. Y salió huyendo. Bueno, el hombre y sus circunstancias otra vez. Sí, porque lo pescaron huyendo, ¿no? En fin. Pero sí había un cierto dejo de mayor nacionalismo, si es que puede llamársele así, a lo que intentó, porque él exigía mucho a Moctezuma rechazar a Cortés. Y sí, eran los señores, el imperio dominante, ¿cómo vamos a llegar y aceptar a este extranjero? Sí, sobre todo por el mito de que dicen que 800 soldados españoles nos conquistaron, se les olvidan los tlaxcaltecas y los pueblos que fueron recogiendo como aliados a lo largo de su tránsito hacia la Ciudad de México. Y el otro mito de que eso es la conquista de México. En fin, bueno, una historia, una independencia llena de mitos que hay que estudiar más a fondo, no solo para ver si efectivamente se logró, sino para perseguir eso que tú dijiste, que yo me peleo mucho con amigos, tanto periodistas como académicos, en el sentido de que hoy día se dice, pues López Obrador está dividiendo al país, y yo siempre pregunto, y dime, ¿cuándo diablos estuvimos unidos? Si esta lucha por la gesta independentista estuvo plagada de esa división y de esos malos entendidos, de estos choques de ideas y de visiones de país, ¿cuánto más no lo está ahora? Hay tantas ideas y nociones de país como mexicanos hay, influenciados o no por el extranjero. Yo recuerdo una bancada panista en el Senado, y hasta de priistas, cuando estaba compitiendo Hillary con Obama, y todos traían su camisa de Hillary, como si las elecciones fueran aquí y de ello dependiera su vida. Pero bueno, en fin. O como por ejemplo cuando acaban de derrocar a Iturbide, a alguien se le ocurre decir, el país está cayendo a pedazos, la nueva República Mexicana, se está cayendo el país a pedazos, y la solución es, hay que agarrar los restos de Hernán Cortés y mandarlos a España. Solución práctica. 2013, un senador se sube en el DF, en la tribuna. Solución, hay que sacar los restos de Hernán Cortés y mandarlos a España. Y que nos manden los de Porfirio. No, porque están en Francia. No, sí lo sé, pero pueden hacer gestiones. Bueno, en todo caso, ya que nombras España, muchos españoles nos tratan a groserías precisamente porque nos mandaron a Cortés y una bola de delincuentes a conquistarnos, y nosotros les mandamos a Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y creo que les salimos debiendo, ¿no? En fin, bueno, para no terminar tan pesimista el asunto, pues creo que cabe aquí que nos deleites con alguna interpretación, nos dices quién y cómo se llama, y con esto cerramos por hoy. Espérenos el próximo viernes en estas charlas más relajadas y más dicharacheras, pero no menos interesantes y esperamos que profundas, para que nos adentremos en nuestra identidad y nuestra perspectiva sobre lo que podemos y queremos ser. Tú me dices. Esta canción se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida, del autor mexicano Rodrigo González. Me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque sí estamos diciendo todo esto, la historia de la historia de México, la falta de unidad de todo, y esta es la historia de cualquiera de nosotros que se levanta un día por la mañana, se da cuenta de todo lo que está pasando, mis problemas personales, mis problemas económicos, mis problemas sociales, pero me tengo que ir a trabajar porque mis hijos necesitan comer, vestirse, mi familia necesita esto, aquello. Dejamos lo importante por lo urgente, ¿no? Por lo tanto, no tengo tiempo de cambiar mi vida. Adelante.
sé que tengo tiempo para atracar en un puerto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo espero que la gente, a pesar de lo urgente que necesita, que resulta ocuparse de lo inmediato, no perdamos de vista que se aproximan eventos importantes en nuestro país y en el vecino país del norte, cuya historia está vinculada estrechamente. Yo te agradezco mucho, George Dylan, de nueva cuenta. Como cada semana que vamos a estar aquí, escogeremos para la próxima, escogerá acá el compañero algún tema interesante para desarrollarlo con ustedes y para ustedes. Por lo pronto les agradecemos mucho, George. También un agradecimiento inmenso por su atención y por estar aquí escuchando a estos par de locos. Bueno, los invitamos a que sigan escuchando nuestras locuras la semana entrante. Por ahora les suplicamos que se inscriban, se suscriban al canal, que nos den like, que nos den sus opiniones y por sobre todo cuídense mucho. Hasta la próxima.